El Valle de México es una cuenca cerrada rodeada de volcanes. El Popocatépetl al sur, el Iztaccíhuatl a su lado, la Sierra Nevada al oriente. En el fondo de esa cuenca, a más de 2.000 metros de altitud, existía hace 700 años un sistema de 5 lagos interconectados cuya superficie total superaba los 1.500 kilómetros cuadrados. El agua no tenía salida natural. Llegaba de las montañas, se acumulaba, evaporaba. El resultado era un ecosistema extraordinariamente productivo. Peces, aves acuáticas, algas comestibles, chinampas, los jardines flotantes sobre los que los pueblos del valle cultivaban maíz, calabaza y chile con una eficiencia que los suelos secos del altiplano nunca habrían permitido. Ese lago, el Texcoco, y los 4 que lo rodeaban no eran el escenario donde ocurrió la historia del imperio azteca. Eran su condición de posibilidad. Sin el lago no hay Tenochtitlan. Sin Tenochtitlan no hay imperio. Y sin entender eso, la historia que viene después no tiene fundamento. Los mexicas, que la historia conocería después como aztecas, no eran originarios de ese valle. Llegaron desde el norte, de un lugar llamado Aztlán, cuya ubicación exacta sigue siendo debatida entre los historiadores. Lo que está documentado en sus propias fuentes, incluyendo el Códice Boturini y los relatos compilados por Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, es que fueron un pueblo errante durante generaciones, guiados según su tradición por su dios tutelar Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra. Cuando llegaron al Valle de México alrededor del siglo XIII, todos los lugares buenos ya estaban ocupados. Los reinos establecidos de la región, los tepanecas, los acolhuas, los chalcas, los veían con desprecio. Eran recién llegados sin tierras, sin ciudad, sin linaje ilustre. Durante décadas sirvieron como mercenarios para otros señoríos, peleando guerras ajenas a cambio de un lugar donde vivir. Fueron expulsados de Chapultepec. Fueron esclavizados brevemente por los culhuas. Eran, en todos los sentidos que importaban en ese mundo, nadie. En 1325, según la fecha que registran sus propias crónicas, los mexicas fundaron Tenochtitlan en un islote pantanoso en el lago Texcoco que nadie más quería. La tradición dice que allí encontraron la señal que su dios les había prometido: un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Esa imagen está hoy en la bandera de México. Lo que no está en la bandera es el contexto. Ese islote era un lugar miserable, lodoso, sin recursos propios, rodeado de agua salobre. Nadie lo quería precisamente porque no valía nada. Los mexicas lo convirtieron en la ciudad más grande del hemisferio occidental en menos de 200 años. Lo que hizo posible esa transformación no fue la fuerza militar, al menos no al principio. Fue la adaptación. Los mexicas aprendieron de todos los pueblos con los que habían vivido y para los que habían peleado. Construyeron chinampas para cultivar en el agua. Tendieron calzadas sobre el lago para conectar su isla con la orilla. Establecieron alianzas matrimoniales con linajes de mayor prestigio para legitimar a sus propios gobernantes. Y cuando llegó el momento de actuar militarmente, lo hicieron con una decisión que cambió el equilibrio de poder en el valle de forma permanente. En 1428, bajo el tlatoani Itzcoatl y su consejero Tlacaelel, los mexicas formaron la Triple Alianza con los señoríos de Texcoco y Tlacopan, y en conjunto destruyeron el poder tepaneca que hasta entonces dominaba la región. Fue el momento fundacional del imperio. Tlacaelel, una figura que las crónicas posteriores colocan como el verdadero arquitecto ideológico del Estado mexica, tomó entonces una decisión que definiría todo lo que vino después.
ordenó quemar los libros históricos de los pueblos sometidos y reescribir la historia, colocando a los mexicas como el pueblo elegido por el sol, los únicos capaces de sostener al cosmos con su sangre. No fue solo propaganda, fue la construcción de una cosmología de Estado que hacía de la guerra y el sacrificio no opciones políticas, sino obligaciones cósmicas. La expansión que siguió fue sistemática y rápida. Bajo Moctezuma I, que gobernó entre 1440 y 1469, el imperio se extendió hacia el Golfo de México y hacia Oaxaca. Bajo Ahuitzotl, entre 1486 y 1502, llegó a su mayor extensión, tocando el Pacífico y adentrándose en lo que hoy es Guatemala. En su apogeo, el imperio mexica recaudaba tributo de pueblos a lo largo de casi 200,000 kilómetros cuadrados. Algodón, cacao, plumas de quetzal, jade, oro, pieles, esclavos, maíz. La lista de tributos registrada en el Códice Mendocino llena páginas enteras. Tenochtitlan, en el centro de esa red, creció hasta tener entre 200,000 y 300,000 habitantes. Bernal Díaz del Castillo, soldado español, que la vio con sus propios ojos en 1519, y lo escribió décadas después en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, dijo que ninguna ciudad de España, ni Salamanca, ni Sevilla, podía compararse con lo que vio. Los mercados, los templos, los acueductos de agua dulce que cruzaban el lago, las avenidas, un mundo que Europa no esperaba encontrar. En el centro de Tenochtitlan se alzaba el Templo Mayor, la pirámide doble dedicada a Huitzilopochtli y al dios de la lluvia Tlaloc. Allí se realizaban los sacrificios humanos que son el elemento de la civilización mexica que más ha ocupado la imaginación posterior y el que más ha sido malinterpretado en ambas direcciones, tanto por quienes lo minimizan como por quienes lo usan para justificar la conquista. Los sacrificios eran reales, documentados tanto por fuentes españolas como por las propias fuentes mexicas. Su escala es debatida. Las cifras que dan los cronistas españoles son casi con certeza exageradas, pero el fenómeno era central a la vida religiosa y política del imperio. La cosmología mexica establecía que el sol, Huitzilopochtli, necesitaba sangre humana para continuar su ciclo. Sin sacrificio, el sol se detenía. El mundo terminaba. Esa no era una metáfora para las élites ilustradas. Era física, era astronomía, era la razón por la que el Estado existía. De esa cosmología surgió una institución militar que no tiene equivalente en ninguna otra civilización: las Guerras Floridas, Xochiyaoyotl en náhuatl. Conflictos rituales acordados entre el imperio mexica y sus vecinos, especialmente Tlaxcala, Huexotzingo y Cholula, cuyo propósito declarado no era la conquista territorial, sino la captura de prisioneros vivos para el sacrificio. Los guerreros mexicas podían haber aniquilado militarmente a Tlaxcala en múltiples ocasiones. No lo hicieron. Necesitaban que Tlaxcala existiera como cantera de cautivos. Era una lógica perfectamente coherente dentro de su sistema de creencias. Y fue una de las decisiones que hizo posible la destrucción del imperio, porque cuando llegaron los españoles, Tlaxcala llevaba décadas de guerras rituales contra los mexicas y tenía razones propias y profundas para aliarse con cualquiera que prometiera acabar con el poder de Tenochtitlan. Hernán Cortés desembarcó en la costa del Golfo de México en abril de 1519 con 500 hombres, 16 caballos y algunas piezas de artillería. Lo que encontró no era un continente vacío ni un pueblo primitivo. Era un sistema político complejo, con sus propias alianzas, rivalidades y resentimientos acumulados durante generaciones.
Cortés lo leyó con una claridad que sigue siendo impresionante y perturbadora. En lugar de intentar conquistar el imperio por la fuerza directa, cosa que con 500 hombres habría sido imposible, se convirtió en el punto de convergencia de todos los pueblos que tenían cuentas pendientes con Tenochtitlan. Los totonacas de la costa se unieron primero. Luego, después de una demostración militar que convenció a los tlaxcaltecas de que los españoles podían ganar, Tlaxcala se alió con él. Para cuando Cortés llegó a Tenochtitlan en noviembre de 1519, llevaba miles de guerreros aliados indígenas. Sin ellos, la historia de la conquista no existe. Moctezuma II recibió a Cortés en Tenochtitlan. Las razones exactas de esa decisión han sido debatidas durante siglos. La explicación de que Moctezuma creyó que Cortés era el dios Quetzalcóatl regresando es en gran medida una construcción posterior. Lo que las fuentes más cercanas a los hechos sugieren es que Moctezuma estaba evaluando una amenaza que no comprendía del todo, ganando tiempo, intentando mantener el control de una situación sin precedente. Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue una captura encubierta. Cortés tomó a Moctezuma como rehén dentro de su propio palacio, usando su figura para gobernar el imperio a través de él. Era un equilibrio imposible de sostener. La ruptura llegó en junio de 1520. Mientras Cortés se ausentaba de Tenochtitlan para enfrentar una expedición española enviada a arrestarlo, su lugarteniente Pedro de Alvarado masacró a la élite mexica durante una ceremonia religiosa en el Templo Mayor. Las razones exactas siguen siendo debatidas, pero el resultado fue inmediato. Tenochtitlan se levantó. Moctezuma murió en circunstancias que las fuentes españolas e indígenas describen de manera contradictoria. Cuando Cortés regresó a la ciudad, encontró un sitio en su contra. La noche del 30 de junio de 1520, lo que los españoles llamarían la Noche Triste, intentaron escapar de la ciudad cruzando la calzada hacia tierra firme, cargando todo el oro que podían llevar. Los mexicas los interceptaron en el agua. Murieron entre 400 y 800 españoles y varios miles de aliados tlaxcaltecas. El propio Cortés lloró, según Bernal Díaz, sentado bajo un árbol en la orilla del lago. El oro se fue al fondo, el sueño de la conquista fácil también. Pero había algo que los españoles ya habían traído que ninguna batalla podía retirar. La viruela llegó a México Central alrededor de 1520, probablemente con la expedición de Pánfilo de Narváez. Los pueblos mesoamericanos no tenían ninguna inmunidad a las enfermedades del Viejo Mundo. La epidemia se extendió por Tenochtitlan durante el asedio. Mató a Cuitláhuac, el tlatoani, que reemplazó a Moctezuma y que había organizado la resistencia contra los españoles después de solo 80 días en el poder. Mató a guerreros, sacerdotes, administradores. El Códice Florentino de Sahagún describe los síntomas con una precisión clínica que hace imposible la duda. Erupciones que cubrían el cuerpo entero, fiebre, muerte en días. La enfermedad hizo por Cortés lo que su ejército no habría podido hacer solo. El último tlatoani fue Cuauhtémoc, joven noble que tomó el mando cuando todo se derrumbaba. El sitio de Tenochtitlan comenzó en mayo de 1521. Cortés había reconstruido su ejército, sumado más aliados indígenas y construido bergantines para combatir en el lago. El número total de combatientes bajo su mando era de decenas de miles, en su mayoría tlaxcaltecas y otros aliados. Los mexicas defendieron cada calle, cada canal, cada azotea. Cada vez que los españoles y sus aliados avanzaban durante el día, los mexicas desmontaban sus propias casas durante la noche para construir barricadas. El asedio duró 75 días.
Cuando las defensas finalmente cedieron el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc intentó escapar en canoa por el lago. Fue capturado. Llevado ante Cortés, señaló el puñal que el español llevaba al cinto y le dijo, según registra Bernal Díaz, que ya había hecho todo lo que estaba obligado a hacer en defensa de su ciudad y su gente, y que lo matara con ese puñal. Cortés no lo mató ese día. Lo torturó después, quemándole los pies para que revelara el paradero del tesoro de Moctezuma, que nunca apareció. Lo ejecutó 3 años más tarde, en 1525, durante una expedición a Honduras, acusándolo de conspiración. Lo que quedó de Tenochtitlan fue demolido sistemáticamente. Sus piedras se usaron para construir la Ciudad de México sobre sus ruinas. El lago Texcoco fue drenado gradualmente durante los siglos siguientes hasta que hoy casi no existe, y la ciudad que creció sobre él se hunde lentamente porque está construida sobre el fondo lacustre que nunca debió ser tierra firme. Debajo del Zócalo, la plaza central de la Ciudad de México, están los cimientos del Templo Mayor. Los arqueólogos llevan décadas excavando lo que la ciudad moderna no ha destruido todavía. El Imperio Mexica duró menos de 100 años como potencia dominante, desde la Triple Alianza de 1428 hasta la caída de Tenochtitlan en 1521. En ese tiempo construyó la ciudad más grande del hemisferio, desarrolló un sistema de escritura, un calendario de precisión astronómica demostrada, una ingeniería hidráulica que manejaba las inundaciones y la salinidad del lago con diques y compuertas que asombraron a los propios españoles, y una red de tributación que sostenía a una población de millones. También construyó un sistema de poder basado en el miedo y la violencia ritual que hizo de sus vecinos enemigos dispuestos a aliarse con cualquiera que llegara a desafiarlo. Esa contradicción entre la grandeza de lo que construyeron y la brutalidad del sistema que lo sostuvo no se resuelve eligiendo uno de los dos lados. Se entiende como lo que fue, una civilización humana, con todo lo que eso implica,